Enemigo y el territorio controlado es muy importante porque otro de los reglamentos que vamos a analizar es el reglamento de conducción para fuerzas terrestres. El reglamento de estados mayores, de funcionamiento de los estados mayores, en su introducción habla dice el alcance de este reglamento, ¿no? Dice, las prescripciones que contiene este reglamento están destinadas a los estados mayores dentro de un teatro de operaciones. Y esta palabra es muy buena. Teatro de operaciones, bajo la orientación del reglamento de conducción para fuerzas terrestres. Señores jueces, teatro de operaciones es un ámbito geográfico determinado donde se desarrolla un combate. La expresión teatro de operaciones no es aplicable a la lucha contra la subversión. Lo dicen muy claramente los reglamentos. Entonces, cuando el reglamento para conducción y funcionamiento de los estados mayores hace mención a la conducción de fuerzas terrestres, porque este es un reglamento que data del año 69, sí, fue modificado después, pero es del año 66, 67, y está relacionado a la guerra convencional, a la guerra clásica. Es cierto, la operación convencional no es guerra clásica, justamente por lo que estábamos observando recién. Tropas que van a países extranjeros, civiles, realizar actos de guerrilla, de subversión en el país enemigo o en territorio dominado. Esa no es guerra, esa es la guerra no convencional y no es la guerra clásica. Cuando aplicamos el reglamento de conducción de los estados mayores, que es el que se ha agarrado la acusación y la Cámara Federal para imputarlo al señor Rodríguez, estamos hablando de la guerra convencional, no de la lucha contra la subversión o la inteligencia en parte y la inteligencia táctica reguladas en los reglamentos que les acabo de mencionar. Operaciones contra elementos subversivos, año 77, y el reglamento de inteligencia táctica también del año 1977. Bien, aquí el reglamento del RC 16.1, el reglamento de inteligencia táctica, nos habla de dos tipos de operaciones de inteligencia y operaciones de contrainteligencia. En las operaciones de inteligencia habla de espionaje, sabotaje y subversión, que se refiere justamente a esto que les hablaba recién de la guerra no convencional. Es la placa 6, disculpen. Y por otra parte, la placa 6 sí está referida a este reglamento, y por otra parte están las operaciones especiales de contrainteligencia, que es contraespionaje, contrasubversión, que claramente son las que regula el reglamento RC 9.1 relacionado con la operación contra elementos subversivos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se regula las acciones de inteligencia, espionaje, sabotaje y subversión, sí está dentro del marco de la guerra convencional. Cuando se trata de ser, no cuando es subversivo, sino cuando es contrasubversivo, contrainteligencia, eso ya es una acción en el marco interno y ahí ya no hay teatro de operaciones. Yo justamente les quería mostrar del reglamento de conducción de fuerzas terrestres. Un segundito. Un segundito, por favor. Dice, por ejemplo, que también está en la placa del reglamento del RC 2.2. ¿Y la placa 10? ¿Qué placa es? Sí, la placa 10. 10, placa 10. El artículo 3001 dice, este capítulo, esto es el reglamento de conducción de fuerzas terrestres, este capítulo se limitará a considerar las fuerzas del ejército argentino bajo condiciones operacionales y dentro de un teatro de operaciones. O sea, ya con esto está por fuera las acciones antisubversivas. No incluirá la consideración de comandos
unidades, instalaciones o actividades localizadas dentro de la zona del interior. ¿Qué significa esto, zona del interior? Si se creara un teatro de operaciones, por ejemplo, dentro del país, ¿no? Dentro de ese teatro de operaciones va a existir la retaguardia, que está siempre dentro del teatro de operaciones. Las acciones pueden ser ofensivas, pueden ser de defensa o puede ser retrógrada, que es el regreso hacia retaguardia para colocarse en una situación más favorable, ya sea producido por el enemigo o por razones estratégicas. Pero siempre dentro del teatro de operaciones. El reglamento lo que está diciendo que lo que está regulando es para la actividad dentro de ese teatro de operaciones y no legisla en modo alguno en la actividad de lo que es interior, que es el resto del país, en el caso que hubiera una zona dominada. Por ejemplo, estoy hablando de algo que se parezca a un accionar subversivo. No hay posibilidad alguna que el ejército argentino haya actuado bajo la reglamentación del RC22 o del reglamento de Estados Mayores, que son los que motivan en cierta medida la vinculación del señor Rodríguez con esta investigación. No hay forma que estos reglamentos se pudieran haber aplicado para planificar las presuntas operaciones que se están investigando acá. En el reglamento de operaciones contra elementos subversivos se establecen, esto insisto, del año 77, fíjate dónde están las fases, se prevén 3 fases de la subversión en la Argentina. Acá ya no estamos hablando, placa 8, acá ya no estamos hablando de acciones subversivas del ejército argentino en territorio ajeno o en territorio dominado por el enemigo en el interior del país. Acá estamos hablando ya de la lucha contra la subversión, concretamente. El propio reglamento de operaciones contra elementos subversivos establece en su artículo 2005 3 fases de desarrollo de la subversión. Establece una primera fase que es la fase clandestina, una segunda fase que es la fase abierta con creación de zona dominada y una tercera fase que es abierta con acción subversiva generalizada. El reglamento es muy claro en esto, leo algunos pasajes, dice, por ejemplo, con la clandestina, en esta probablemente la fase más importante, dado que el éxito de la fase subsiguiente depende de la profundidad y efectividad de la preparación subversiva, tendrá por objetivo fundamental organización y progresivo completamiento de los cuadros subversivos, creación de una situación subversiva, estará caracterizada por la propaganda, agitación social, preparación y ejecución de acciones rápidas y violentas, qué sé yo, bombas, secuestros, a través de una escalada de terror o crear las bases para las acciones abiertas. Bueno, puede variar, la mayoría de las acciones serán clandestinas y encubiertas y de poca duración. Evidentemente, es de toda lógica descartar que para combatir este tipo de acciones se aplique el reglamento de conducción para los estados mayores. Estas son acciones que requieren un empleo inmediato y que en modo alguno, como podría haber sido esta supuesta operación especial vinculada con lo de Cambiaso y Pereira Rossi. La Argentina nunca pasó de la segunda fase, nunca se llegó a la tercera fase de dominio total de la guerrilla. Se transitó, si se quiere, incipientemente la segunda fase, que dice fase abierta con creación de zonas dominadas. Como ya se expresara, no hay una marcada separación entre las fases 1 y 2, como así tampoco la existencia de una excluyente de la otra. Digamos, una primera etapa de clandestinidad, que fueron la formación de los grupos guerrilleros montoneros, ERP, FAP y demás, al principio empezaron tuvieron un inicio clandestino y después ya se dieron a conocer, tenían sus propias publicaciones y si bien tenían un cierto desarrollo de clandestinidad, también era una subversión casi diríamos abierta, de acuerdo a la conceptualización en este caso. En cambio, si en la Argentina se hubiera arribado a una fase 3, como lo describe este reglamento, aquí sí, fase 3 significaría ya un dominio total de un territorio, de una situación, que hubiera llevado a que sí se realizaran operaciones vinculadas con el reglamento de conducción de los estados mayores y de fuerzas terrestres. Les doy un ejemplo. La FARC en Colombia, que ocupan directamente un territorio, usan uniforme, tienen grado militar, tienen sus reglamentos, llegaron a diríamos yo que la FARC han llegado a lo que este reglamento hubiera denominado fase 3.
Frente a ese enemigo, claro que ahí sí entra a jugar los reglamentos de la guerra clásica, porque ahí el oficial de artillería hace de artillería, el grupo de artillería hace de grupo de artillería, el infante hace de infante, es decir, el ejército actúa, como pasa en Colombia, el ejército actúa conforme los parámetros de la guerra clásica, porque estamos hablando de un enemigo que usa uniforme, que está en un territorio instalado. Esto no es la situación imperante que imperó en la República Argentina, donde nunca se llegó a ese estadio. El mismo reglamento, en su artículo 1004, define lo que es la subversión abierta. Es la desarrollada por elementos que actúan en la superficie, ejecutando principalmente acciones ofensivas, con dedicación total a ello y posibilidades para hacerlo considerable distancia de sus refugios o lugares de su residencia. La estructura que integran adquieren formas militares, pienso en la FARC, ¿no? Militares en su organización e instrucción, pudiendo llegar con sus elementos a formar bandas que se asemejen a organizaciones de las fuerzas regulares. Contra esta forma de insurrección actúan preferentemente las Fuerzas Armadas. Insisto, este estadio nunca lo logró la subversión en la República Argentina. Ahora bien, voy a pasar a otra cuestión que también se ha ido, si me abrís ese archivo, por favor. Otra cuestión que ha sido también expuesta en algunas audiencias y un poco en el decurso de la investigación, es lo referido a las operaciones especiales. La denominación operación especial no indica en modo alguno que se trate de una operación de inteligencia. Una operación especial es una operación que necesita de tropa técnica, específicamente capacitada para realizarla. En el ejército argentino existe un reglamento que es el reglamento de terminología castrense, que lo presentó también, no está en las placas que les he dejado, pero está entre los reglamentos que esta parte ofreció en la ocasión del artículo 354. El reglamento de terminología castrense define qué es una operación especial, concretamente, y dice, son las que por sus características adquieren una fisonomía distinta, ya sea porque imponen procedimientos, organizaciones o medios particulares, o requieren fuerzas especiales instruidas. Es un poco lo que les dije recién. Entonces, dentro de esta clasificación están las operaciones especiales de inteligencia, que las trata el artículo RC 16.1 de inteligencia táctica, que las particulariza en operaciones de inteligencia de espionaje y subversión, que son propias de la guerra no convencional, en cuyo planeamiento sí corresponde que intervenga, por ejemplo, el Departamento 3 de Operaciones de un Estado Mayor. Pero asimismo, el reglamento 16-1, que insisto, es de inteligencia táctica, no es solamente por el tema, la cuestión de la subversión, que ese es otro reglamento que lo trata.